El cuarteto de viajeros continuó su trayecto por la carretera en el desierto, luego de su aventura en un pueblo atrapado en una Navidad eterna, hasta detenerse en un pequeño poblado para descansar y reponer algunas provisiones con el atardecer presente en el cielo. Mientras Max llenaba el tanque de combustible del camper en la estación de servicio, el trío de jóvenes conversaba sobre lo recientemente acontecido, habiendo comprado unas bebidas en la tienda. Todavía me cuesta entender lo que pasaba en ese pueblo. ¿Pasan por cosas como esa a diario? Decía la maga reflexionando sobre el bucle temporal que rodeaba el lugar y los sucesos que Ben le había relatado anteriormente. Con mayor frecuencia de lo que me gustaría admitir, pero a veces tenemos uno que otro día pacífico. Respondió Gwen frotándose la frente levemente. Necesitaba otro día de vacaciones, de sus vacaciones. Es como si fuéramos un imán para las desgracias. Allá donde vamos nos encontramos con algún alienígena, criminal o sujeto con alguna habilidad o arma extraña. Continuó el castaño con cansancio, sabiendo que a pesar de todo lo ocurrido hasta ahora, solo era la punta del iceberg. Habiendo peligros a gran escala en el futuro próximo. Bueno, más o menos soy consciente de algunas cosas que hicieron por las noticias, se han estado volviendo muy populares con cada día que pasa. Dijo Hope recordando las veces que había visto en televisión cómo narraban sucesos captados en cámara. Quizás demasiado populares. Susurró Gwen, recordando lo que vio en su computadora hace unos días con un leve sonrojo y un escalofrío. Aún teniendo que poner en orden sus sentimientos y lidiar con haber visto por sorpresa algo no apto para menores. Desviando levemente su mirada mientras bebía un gran trago de su bebida para no ver a Ben. Aunque lo que ocurrió en el pueblo fácilmente podría ser de las cosas más raras y difíciles de entender por las que hemos pasado. Tiene un poco de todo. Dijo Ben intentando procesar lo ocurrido. Pues a pesar de no recordar del todo los hechos de la línea original, estaba seguro que aparecieron cosas que no existían, cosa que le preocupaba para el futuro. Lo bueno es que todo terminó, en cierto sentido aún con todo lo malo, fue divertido luchar en equipo con ustedes, toda una aventura. Dijo la maga con leve inseguridad, desviando la mirada cruzando los brazos. Haciendo sonreír al par por su actitud. Jeje, bien dicho, disfruta de ese optimismo, no creo que dure mucho tiempo. Dijo Ben divertido al ver su inocencia, palmeando su hombro un par de veces. Sacándole una gota de sudor en la nuca a la peli blanca por verlo actuar como una especie veterano de guerra. Pues no todo es malo en este viaje, al menos no podemos decir que nos aburrimos. Aportó su opinión la peli naranja más animada. Y así pasaron el tiempo entre charlas y anécdotas hasta que oscureció y se estacionaron a las afueras del pueblo, para mantener su privacidad y tranquilidad mientras cenaban. Habiéndole contado a Charmcaster sobre los plómeros y su labor como policías intergalácticos, entre otros detalles para ponerla al día a rasgos generales desde que comenzaron su viaje. A lo que ella en respuesta como muestra de confianza les dijo su verdadero nombre y que podían llamarla así, si así lo quisieran. Obteniendo una reacción positiva por el hombre mayor y la joven, entendiendo que la maga se sentía más en confianza junto a ellos. Correspondiendo esa confianza. Procediendo a alistarse para dormir, Ben invocó a Jade, quien sonrió felizmente porque haya llegado su turno. Aunque primero informando sobre el estado de salud de sus hermanas. Las demás se encuentran bien, aunque tienen algunas heridas y cortes, pero nada de qué preocuparse, aunque Diana y Vulpina son las que están más lastimadas, aunque insisten en que están bien. Explicó la Petrosapien viendo cómo Ben daba un suspiro de leve resignación. Pues la verdad me esperaba algo así de ellas dos, pueden ser muy tozudas a la hora de pelear, pero las comprendo, esa es su forma de ser. Me alegra que todas se encuentren bien, eso es lo importante. Ahora solo deben descansar. Decía Ben con una leve sonrisa, enfatizando la última parte al par mencionado, acercando el chaquetrix a su rostro. Quienes en un principio se apenaron por la posible reacción del castaño al excederse en la batalla a pesar de su advertencia. Siendo ese sentimiento reemplazado al sentirse conmovidas, por el hecho de que sea tan comprensivo con ellas, queriéndolas tal como era su forma de ser y actuar. Sonriendo al ser una de las muchas cosas que a todas las chicas les gustaba del joven.
Aunque el par se resignó al esperar su turno de estar junto a él, sabiendo que no las invitaría en el corto plazo hasta que sus heridas hayan sanado por completo. Qué lindo es que pienses así, Ben, dijo Jade sonriendo con cariño en su tono, provocando que el mencionado sonriera asintiéndole a sus palabras. El par de chicas sonriera estando de acuerdo con la Petrosapien y Max sonriera con orgullo. Ben cada día se convierte en un mejor hombre. De adulto será irresistible para las chicas, pensó el hombre mayor imaginando el futuro que le deparaba a su nieto, antes de acostarse y desearle buenas noches a sus nietos tanto biológicos como adoptivos. Pues tanto Jade como el resto de las aliens ya eran prácticamente parte de su familia al tener una relación con Ben que se volvería oficial con el tiempo. Y en cuanto a Hope, no le era difícil verla como otra nieta, al ella necesitar de una familia que la cuide y guíe por el buen camino. Por lo que aportaría su granito de arena en darle un lugar donde se sienta segura. Mientras que Ben acostado junto a su novia, vio curioso cómo ella retrajo las estacas de cristal en su espalda, para evitar ocasionarle algún daño durante la noche por accidente. Pues pensaba que no podía retraer esos cristales en su espalda como era el caso de su cabello, manos y pies. Aunque al recordar a Tetrax consideró que era algo característico de su especie, pues este no tenía esas estacas sobresaliendo de su traje. Sin embargo, no era algo que le molestara, sonriendo mientras compartía un abrazo frotando suavemente su espalda para el gusto de la chica, quien lo besó con cariño, para luego aumentar la intensidad recordando el primer beso que habían compartido, antes de separarse y proceder a dormir. Al día siguiente en la madrugada el castaño despertó estando envuelto entre los brazos de Jade, quien dormía pacíficamente mientras lo abrazaba firmemente, manteniendo su cabeza reposando sobre su pecho, además de tener una de sus piernas sobre las suyas. Sonrojado ante esa posición en la que se encontraba, sonrió manteniéndose así por un momento, acariciando su espalda. Tiempo después el grupo ya se había levantado y alistado para el nuevo día. Después de desayunar, Ben y Gwen aprovecharon la mañana para retomar su rutina de ejercicios, habiendo salido a correr por el desierto. Estando lejos del camper el castaño intentaba seguirle el paso a la pelinaranja, quien corría más rápido que él, además de no aparentar estar esforzándose. Vamos Ben, esfuérzate más jeje, decía Gwen divertida disminuyendo su ritmo para correr a su lado. Para ti es fácil, la llave de Bethel te fortalece, se quejó el joven manteniendo el ritmo. Jaja, sí es verdad, pero es necesario para que recupere su poder, respondió Gwen tranquilamente. ¿Y cómo va eso?, preguntó Ben curioso. Bien, ahora siento cómo aumenta por 4 mis capacidades, dijo la joven sintiéndose más fuerte gradualmente con cada día que pasa. Genial, ¿y los otros 2 hechizos? Entre más rápido recuperen sus poderes mejor para nosotros, cuestionó el castaño viendo cómo tenía otro medallón en su brazalete junto a la llave. Por fortuna ambos comenzaron a despertar su maná, si les transfiero la suficiente energía, pero me centraré primero en el hechizo de reanimación, respondió Gwen viendo su brazalete con una sonrisa. Así que te gusta ese poder, admito que lo usabas muy bien, dijo Ben recordando cómo lo había usado contra Vilgax y contra él en un entrenamiento. Gracias, es una habilidad muy interesante, respondió Gwen con una sonrisa. Mientras tanto Jade decidió poner en práctica la idea que había tenido en su enfrentamiento contra el lagarto cristalino creado por el Dr. Animo del futuro, lanzando cristales desde sus manos hacia una gran roca de distintas formas, intentando hacer que los proyectiles explotaran al contacto. Algunos quedaron incrustados más profundos en la roca que otros, y otros fragmentos se rompían al impactar al ser menos densos pero no obteniendo el resultado deseado. Siendo vista por Charmcaster quien estaba sentada en una roca cerca de su posición, la Petrosapien le había contado sobre la pelea que tuvo en el futuro y lo que buscaba obtener. ¿Será que ese lagarto tenía algún químico o máquina dentro de su cuerpo que los volvía explosivos?, pensaba en voz alta la chica cristalina frotándose la barbilla. Pues, no sé si te ayude de algo pero los cristales que generas conducen muy bien el maná, dijo la maga habiendo levantado un cristal del suelo, emanando su maná en su mano, habiendo notado cómo el cristal parecía absorber la energía y retenerla fácilmente.
¿A qué te refieres con eso? Preguntó Jade interesada en lo mencionado. Es posible cubrir un objeto con maná para fortalecerlo, pero es como envolver algo con una tela. Por así decirlo, es más rígido. En cambio, con tus cristales es mucho más fácil, apenas genero maná lo cubre en su interior como en el exterior. Explicaba la maga viendo el leve brillo en el fragmento. Entonces soy capaz de usar maná como lo haces tú. Preguntó la Petrosapien confundida. Más o menos, todos los seres tienen maná en su interior, pero cuando usas tus poderes siento como tu maná aumenta momentáneamente, a diferencia del resto de las chicas. Algo parecido a Blaze, pero ella absorbió maná de una fuente externa que estimuló y se vinculó con el suyo, mientras que tú lo manifiestas involuntariamente de forma natural. Es muy interesante, los alienígenas tienen distintas formas de usar el maná naturalmente a diferencia de los humanos. Explicaba la peli blanca bastante interesada en el tema. Cosa que hizo reflexionar a la Petrosapien, pues en teoría podría llevar a cabo lo que quería si lograba mejorar el uso de esa energía. ¿Me puedes enseñar a controlar el maná? Si lo que dices es cierto, entonces podría usarlo como combustible para mis fragmentos. Pidió Jade amablemente, a lo que la maga asintió sin problemas en ayudar. Procediendo a explicarle a la Petrosapien cómo podría acumular energía en sus cristales en vez de usarla para generar más de estos. Siendo escuchada atentamente por ella. Por lo que una vez todo listo, Jade se puso de pie respirando profundamente para concentrarse, juntando sus palmas, realizando un acto similar a cuando mueve sus cristales con la mente. Imaginando cómo la energía recorría sus brazos hasta sus manos, a pesar de no haber un cambio visible en el exterior, en su interior era distinto, pues la maga podía sentir cómo sus palmas acumulaban maná poco a poco. Vas bien, Jade, sigue así. Animó Hope con una sonrisa. La Petrosapien comenzaba a sentir un cosquilleo en sus manos, pero no logró canalizar la energía correctamente, muy a su pesar. Casi, necesitarías de un método que te ayude a canalizar mejor el maná por tu cuerpo. ¿No tienes alguna idea? Dijo la peli blanca pensando en alguna solución, al igual que la Petrosapien. Hasta que recordó el cristal control que Ben le había ayudado a desarrollar para manejar de mejor manera sus poderes, considerando que nuevamente podría ser útil en esta situación. Creo que conozco algo que podría funcionar. Dijo Jade calmando su respiración para concentrarse. Comenzando a realizar sus katas marciales, sintiendo como la energía en su interior acompañaba cada movimiento, siendo visible para la maga como sus brazos cristalinos brillaban de color verde. Hasta Jade, en una última postura, extendió ambos brazos disparando una estaca de cristal desde cada palma, las cuales explotaron al impactar con la roca, la cual se volvió un montón de escombros. Ante la sorprendida mirada de ambas chicas, y Jade observó sus manos un momento, que habían perdido su brillo antes de cerrar sus puños y extender sus brazos al cielo. Sí, lo logré. Realmente lo logré. Exclamó con entusiasmo la Petrosapien en señal de victoria. Genial, felicidades Jade, lo hiciste muy bien. Dijo Hope aplaudiendo un par de veces, sonriendo al ver su alegría desbordante. Muchas gracias por la ayuda, Hope. Dijo Jade con una gran sonrisa. Momento en el cual el par de jóvenes terminaron su carrera, regresando al camper viendo a las chicas junto a un montón de escombros. Hola chicas, veo que te fue muy bien con tu nueva técnica, Jade. Felicidades, saludó Ben al oír toda su conversación a través del Chaquetrix. Genial, en cierto sentido, Animo nos ayudó indirectamente. Dijo Gwen con una sonrisa. Viendo cómo Jade abrazaba al castaño y la peli blanca alzándolos del suelo. No pude haberlo logrado sin ustedes, chicos, gracias. Dijo la chica cristalina. Jeje, no fue nada. Me alegra ayudar. Dijo Ben felizmente. Lo mismo digo. No fue nada. Dijo Hope apenada, sonriendo levemente. Tiempo después de este suceso, Jade regresó al Chaquetrix, siendo felicitada por sus hermanas, y el grupo de viajeros desayunaba, para luego retomar su camino. Conduciendo por unas cuantas horas con un descanso para almorzar hasta que ya comenzaba a atardecer, momento en el que finalmente llegaron a una aldea indígena en el desierto. Siendo visitada por varios turistas quienes recorrían el lugar. Vaya que fue un largo viaje. Ya pensaba que nos habíamos perdido.
dijo Hope caminando junto a los demás. Bueno, el abuelo Max ya nos avisó que tardaríamos 2 días en llegar. Dijo Ben viendo los alrededores con interés. A él siempre le interesaron mucho las culturas, tribus y civilizaciones antiguas, similar a cuando fueron al templo maya. Estaba disfrutando de la oportunidad, aunque en este caso todo esté más tranquilo, al menos por ahora. Continuaron observando el lugar hasta que Max encontró a quien estaba buscando. Siendo un hombre mayor de piel morena, con cabello largo atado en una cola de caballo, vestido con chaleco marrón sobre una camisa amarilla, pantalones grises y botas marrones. Wes. ¿Cómo has estado, amigo? Saludó Max estrechando la mano del hombre, quien se veía feliz de verlo. Max, me alegra verte después de tanto tiempo. He estado bien y veo que tú también. Dijo Wes animadamente para luego dirigir su atención en los jóvenes junto a Max. Déjame presente a mis nietos, ellos son Ben y Gwen y ella es Hope, una amiga que estoy cuidando. Presentó el hombre mayor, a lo que el trío saludó respetuosamente. Es un placer conocerlos, acompáñenme, les daré un recorrido por nuestra aldea. Dijo Wes con una sonrisa, siendo seguido por los 4 visitantes. Veo que la aldea bastante animada. Dijo Max viendo varios turistas mientras caminaban por barrios donde vendían distintas artesanías. Así es, el turismo ha aumentado últimamente este verano. Dijo Wes antes de comenzar a hablar con Max de antiguas anécdotas. Mientras que los jóvenes veían un puesto de accesorios artesanales, cosa que le dio mucha nostalgia al castaño, pues siempre que viajaba a algún lugar turístico en Chile, pasaba por este tipo de tiendas para llevarse un recuerdo. Y esta vez no sería la excepción, tomando un collar con el cual tenía un colmillo con marcas tribales sobre este. Además de una pulsera con una piedra color azul y un pendiente con una pluma morada y otra rosa. Pagando por los artículos, les extendió uno a cada una de las chicas. Quienes lo veían con una sonrisa por el gesto. Tengan, chicas, un recuerdo de que ahora somos un equipo. Dijo el castaño, a lo que el par rió levemente por la dicho, aceptando los regalos. Gracias, Ben. Dijeron al unísono mientras Gwen se colocaba la pulsera en la muñeca izquierda y Hope se quitaba uno de sus aretes para cambiarlo por el nuevo. Y Max sonrió al ver el gesto hecho por su nieto. Considerando que ya era momento de hablar sobre algunas cosas. Continuaron su recorrido hasta que se acercaron a un grupo de gente reunida, escuchando el ritmo de unos tambores, hasta ver cómo unas chicas se encontraban bailando. Entre ellas una de las personas más criticadas y juzgadas por el fandom de la franquicia. Ella es mi nieta Kai. Dijo Wes señalando a una de las chicas. Cielos, la última vez que la vi apenas podía caminar. Dijo Max recordando una visita previa que hizo a su amigo hace unos años. Vaya, con que finalmente nos encontramos con ella. Siempre me llamó un detalle muy particular sobre su primera aparición. Pensaba el castaño al ver a una chica de cabello negro largo atado en una coleta baja. Siendo el detalle al que se refería el diseño de su vestimenta, pues los colores rojos, azules y blancos de su vestido tradicional, siempre le hace pensar que tiene el diseño de la bandera de Inglaterra, hasta que se da cuenta que solo es su imaginación. Honestamente, a pesar de todo lo malo que dicen de ella, principalmente en el hecho de que su relación con Ben fue muy forzada y que arruinó entre otras cosas el ship con Esther. Personalmente tenía una opinión neutral sobre ella, tampoco es que sea una mala persona. O haya hecho algo tan terrible, pues Ben igual era muy tonto como para mantener una relación. Aunque eso sí le molestaba la actitud prepotente que tenía en Universe, con que era fuerte, independiente y que no necesitaba que un hombre la rescatara. El complejo de Capitana Marvel le pegó fuerte en la adolescencia. Pensó el reencarnado viendo el baile hasta que finalizó. A lo que las chicas hicieron una reverencia mientras que el público aplaudía y Kai se despedía de sus amigas antes de acercarse al grupo. Muy bien hecho, Kai, fue una danza espléndida. Felicitó su abuelo con una sonrisa orgullosa. Gracias, abuelo. Dijo la pelinegra sonriendo levemente. Mientras conversaban y se presentaban, Ben observó el cielo, notando cómo nubes de tormenta comenzaban a formarse. Aquí viene. Pensó con una expresión seria en su rostro. ¿Estás segura que no era una danza para la lluvia? Preguntó Gwen viendo las nubes oscuras en el cielo. Obvio, porque...
respondió Kai confundida antes de que una intensa lluvia se hiciera presente, seguido de unos peculiares rayos color morado que caían continuamente en varias partes del pueblo, provocando que todas las personas corrieran en busca de refugio. «Corran al camper», indicó Max comenzando a correr junto a los demás excepto por Ben, quien miraba seriamente sus alrededores. ¿Por dónde vendrá el lobo? Si lo elimino ahora me quitaré un gran problema de encima a futuro, pensó el castaño. Hasta que uno de los rayos impactó cerca de su posición, generando una nube de humo a su alrededor, apareciendo un gran licántropo justo detrás de él, provocando que abría grandemente sus ojos por la sorpresa. ¿Pero qué mierda, de dónde salió? ¿Se teletransportó o qué?, dijo alarmado, pero no siendo momento para distraerse comenzó su ataque. Concentrando maná en su mano derecha, disparó una esfera de energía que impactó contra el lobo, quien molesto gruñó antes de abalanzarse contra el castaño. «Eso es Pulgoso, ven por mí», dijo Ben con su cuchillo en una mano, igualmente corriendo contra él. Rodando a un costado evitó la embestida del lobo, para luego correr contra él, realizando un corte en una de sus piernas, obteniendo lo que quería. «Gracias por la muestra, lobito», dijo Ben con una sonrisa viendo el rastro de sangre en su cuchillo. A lo que el lobo iracundo arremetió en su contra con más velocidad, mientras que Ben lo esperaba listo para contraatacar. Sin embargo, en ese momento un rayo impactó entre ambos, generando una gran nube de humo, justo en el momento en que el lobo realizó un zarpazo sobre el Chaquetrix, el cual al entrar en contacto con las garras del alienígena y la extraña electricidad comenzó a brillar color amarillo, mientras desprendía estática color morada, hasta que se sobrecargó y expulsó una onda de choque, que mandó a volar a Ben contra una pared de una casa y el lobo había desaparecido. Justo en el momento en que una corriente de agua, que se originó por el inusual cambio climático, se aproximaba rápidamente por la calle en la que el grupo se encontraba. «Ven, ciudadano», gritó Max desde el techo en el que se encontraba junto a Wes para evitar el flujo del agua. Gwen y Hope, que habían subido al techo del camper, vieron cómo algunas personas no habían logrado subir a terreno elevado, por lo que saltaron a los techos circundantes para rescatarlos y evitar desgracias. Lastimosamente Kai no tuvo tiempo suficiente para subir y fue arrastrada por la corriente. A lo que Ben se levantó usando un látigo de maná para subir a un techo apresuradamente, comenzando a correr por la superficie en auxilio de la chica, quien intentaba mantenerse a flote. «Maldita sea, ¿qué mierda pasó? ¿A dónde se fue el lobo? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Soy un imbécil», hablaba sin parar el castaño mientras corría maldiciéndose a sí mismo, sin percatarse de los cambios por los que estaba pasando el reloj, los cuales afectaban su funcionamiento. Saltando al agua, aterrizando sobre un contenedor flotante para acercarse más rápido, usó un látigo para atrapar la muñeca de Kai y atraerla hacia él. «Sujétate de mí», dijo Ben sujetando su cintura con un brazo, y la chica rodeaba su cuello con sus brazos. Formando otro látigo con su mano libre, sujetando el borde de una casa, lo retrajo para elevarse al terreno elevado. «Gracias por la ayuda», dijo Kai soltándolo, recuperando el aliento, estando bastante sorprendida por esa habilidad del joven. «¿Hay alguien más en el agua?», dijo Ben señalando la corriente, viendo cómo una chica intentaba mantenerse a flote, hasta que se golpeó la cabeza con un escombro en el agua. «Vuelvo enseguida», anunció el castaño saltando al agua nuevamente, acercándose lo más rápido que podía a la chica inconsciente, preocupándose al ver cómo se acercaban a la pared de una de las colinas rocosas que rodeaban el pueblo. Logrando atrapar a la chica pasando uno de sus brazos alrededor de su cuello, la mantuvo sobre su espalda mientras salía del agua con otro látigo antes de impactar contra la pared. «Mierda, eso estuvo cerca», dijo el castaño arrodillado sobre el techo, no obteniendo respuesta de la persona rescatada. Por lo que, preocupado, pensando en lo peor, la recostó sobre el techo con cuidado notando cómo no respiraba, y actuando rápido aplicó la resucitación cardiopulmonar, que aprendió en su tiempo en la escuela de carabineros. Juntando sus manos sobre el pecho de la chica, comenzó a presionar rítmicamente varias veces, antes de tapar su nariz y juntaba sus bocas, comenzando a soplar un par de veces antes de volver a realizar las compresiones sobre su pecho.
provocando que la chica comenzara a toser expulsando toda el agua que había entrado a sus pulmones, tomando grandes bocanadas de aire para recuperarse. Mientras que Ben estaba arrodillado a su lado, respirando aliviado al haber evitado una tragedia, la chica agotada se mantuvo recostada, viendo levemente a Ben un momento. «Tú eres», alcanzó a decir antes de desmayarse. Mientras que lejos de su posición sobre una torre en la cima de una colina del pueblo el lobo se llevaba el transmisor sobre esta. Antes de desaparecer. Tiempo después la inundación había pasado, al igual que la tormenta se disipó tan rápido como llegó. Afortunadamente para todos los presentes en el pueblo, nadie había salido herido o lastimado de gravedad, gracias al par de chicas que los habían rescatado. Reuniéndose cerca del camper una vez todo se tranquilizó. ¿Se encuentran todos bien?, preguntó Wes preocupado. Si todos estamos bien, no hay personas lastimadas más allá de unos moretones. Dijo Hope tranquilamente. Creo que tengo muchas cosas que explicarte. Dijo Max a su amigo, quien le asintió. Pues era común que Max pasara por cosas que necesitan una buena explicación, recordando varios momentos de su juventud en su tiempo como plomero. ¿Dónde está Ben?, preguntó Gwen viendo a su alrededor. Hasta que notó como el mencionado caminaba en su dirección con una chica entre sus brazos. Aquí estoy, pero ella necesita ayuda. Dijo Ben observando a la chica inconsciente que cargaba. Entremos al camper, allí nos pondremos al tanto de todo. Dijo Max recibiendo el asentimiento de todos. Ben recostó a la chica sobre la cama de Gwen, mientras que ella usaba el medallón de restauración para sanar el golpe que recibió en la cabeza. Ante la sorprendida mirada de Kai, quien tenía muchas preguntas referentes al amigo de su abuelo y sus nietos. Y Max comenzó las explicaciones sorprendiendo a Wes con cada palabra que decía. Entonces el Chaquetrix es real, tus nietos son capaces de usar maná y han estado enfrentándose a distintos alienígenas a lo largo del país, incluyendo al mismo Vilgax. Entre otras cosas más. Resumió el hombre de piel morena. Sonando más calmado de lo que los jóvenes esperaban. En pocas palabras, sí. Ha sido un verano muy alocado. Fue una mala idea haber disipado la división de los plómeros en la Tierra. Nos confiamos demasiado en ese momento. Dijo Max con un tono decaído al final. El pasado es pasado, debemos enfocarnos en el presente, aunque es una lástima que Phil haya ido por el mal camino todo este tiempo. Dijo Wes con lástima en su tono al recordar a su antiguo compañero. Espera abuelo, ¿entonces eras una especie de policía del espacio en tu juventud?, preguntó Kai sorprendida ante tales revelaciones, recibiendo un sentimiento de su parte. Lo era, pero eso quedó en el pasado, y esperaba mantenerlo así, pero luego hablaremos más al respecto. Dijo Wes viendo la sorpresa en los ojos de su nieta. Mientras tanto Ben permanecía cerca de la chica inconsciente, la cual ahora que la veía bien, tenía la piel morena junto a un largo cabello negro hasta su espalda baja, vestida con una camisa de tirantes blanca, un pantalón deportivo negro y zapatillas negras. Esto es extraño, esa tormenta no era normal. No es posible que en un día soleado y tan despejado de la nada cambie a un diluvio y se desaparezca así de golpe. Decía la maga con los brazos cruzados reflexionando en el extraño clima. Es cierto, eso no tiene sentido, algo raro pasó aquí. Dijo Gwen de acuerdo. Es debido al Yenaldoosi. Lobo Navajo, un ser mitológico de estas tierras, al que la tribu Navajo hemos venerado como una deidad. Se dice que tiene habilidades sobrenaturales. Dijo Wes seriamente llamando la atención de todos los presentes. Nunca pensé en ver uno algún día. Algo debe haberlo enfurecido como para que haya decidido bajar a la tierra. Intuyó el hombre reflexionando sobre su aparición. Si supiera que en realidad es un alienígena. Pensó el castaño hasta que su atención se desvió en la chica, quien comenzó a despertar. MMH. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?, decía la joven frotándose los ojos, acostumbrándose a la luz para luego sentarse. Viendo con sorpresa a sus alrededores y a las personas que la rodeaban, centrando su atención en el castaño. Qué bueno que despertaste, tómalo con calma, ya todo está bien. Dijo Ben con una sonrisa. Tú eres quien me salvó, ¿verdad? Completó lo que quiso decir anteriormente.
Recibiendo una confirmación del joven. Así es, estuvo cerca pero por fortuna estás vi, decía Ben hasta que sorpresivamente la chica abrazó su cuello con fuerza. Muchas gracias por salvarme la vida. Dijo con entusiasmo, no midiendo su fuerza asfixiando a su salvador. Y sorprendiendo a los presentes por el repentino acto de la chica a lo que Gwen y Ope con leve molestia se pararon al par. Muy bien, qué bueno que estés agradecida pero estás ahorcándolo. Dijo Gwen con sus manos sobre los hombros de la peli negra mientras que Hope estaba junto a Ben. ¡Ay qué fuerza! Dijo el castaño recuperando el aliento. Oh lo siento, no quería hacerte daño. Se disculpó la chica apenada. No te preocupes, estoy bien solo me sorprendiste. Por cierto mi nombre es Ben ¿cuál es el tuyo? Desestimó el castaño para luego presentarse. A lo que la chica se quedó en silencio intentando recordar su nombre, no obteniendo éxito en eso. Yo no lo sé, no lo recuerdo, solo recuerdo estar en el agua, nada más. Dijo la chica frotándose la cabeza, alarmándose levemente al carecer de recuerdos. Cosa que preocupó a los presentes. Ay no, ese golpe en la cabeza debió ocasionarle amnesia. Dijo Gwen desconcertada. Maldición debí haber actuado más rápido. Dijo Ben molesto consigo mismo. Tranquilo Ben, no te culpes por esto hiciste lo que pudiste por ayudar. Dijo Max colocando una mano en su hombro. Sí Ben está bien, ya hiciste mucho por mí al salvarme, no te preocupes. Estoy bien. Desestimó la chica con una sonrisa tranquila. Cosa que ayudó a calmar la frustración del castaño. ¿Y ustedes no saben quién es o dónde están sus padres? Preguntó la maga al par de navajos quien negaron con la cabeza. Nunca la había visto antes. Dijo Kaino reconociendo a la chica. Debe ser una de los turistas, alguien debe estar buscándola. Sin embargo también tenemos que prepararnos para hacerle frente al Llenaldo Osi antes de que más catástrofes aparezcan. Dijo Wes saliendo del camper acompañada de Kai. Nosotros deberíamos ayudarla a encontrar a su familia primero. Dijo Max recibiendo el asentimiento de los jóvenes saliendo del camper. Notando como todo era un desastre al haber varios escombros y tablas rotas esparcidos por la calle. Acercándose a varias personas preguntando si conocían a la peli negra. Pero para su desgracia nadie parecía haber visto en algún momento. Bueno, hasta que recuperes tus recuerdos deberíamos llamarte de otra manera. Dijo Ben mientras caminaba junto a la peli negra. Aunque tengas razón en eso, no es una de las chicas Ben. Dijo Gwen soltando una leve risa. En ese caso podríamos llamarla Jennifer. Sugirió la peli blanca a lo que todas la miraron con interés. ¿Y por qué ese nombre? Preguntó Gwen. No sé, tiene cara de Jennifer. Respondió Hope encogiéndose de hombros sacándoles una gota de sudor en la nuca. A mí me gusta ese nombre. Dijo la peli negra haciendo sonreír con orgullo a la maga. Bueno Jen, me parece un nombre bonito para ti. Dijo Ben, alegrando a la recién nombrada. Jeje gracias Ben. Dijo Jen abrazando su cuello con un brazo mientras seguía caminando. Inconscientemente molestando al otro par de chicas, recordándole a Gwen la forma de actuar de algunas de las aliens cuando estaban cerca de Ben. Y Hope comenzaba a experimentar los celos por otra chica por primera vez, imaginándose a ella misma abrazando a Ben de la misma forma que lo hacía ella. Sonrojándose al darse cuenta de lo que pensaba, disipándolo rápidamente. Hasta que el grupo se reunió con el par de navajo dentro de un museo y Kai se había cambiado de ropa a una camiseta ropa con unos shorts marrones y Wes tenía un rifle en sus manos. Veo que no tuvieron éxito en encontrar a su familia. Dijo el hombre mayor viendo a Jen. No, después seguiremos buscando. ¿Y ahora irás en busca del lobo? Dijo Max a lo que su amigo asintió. Debo encontrarlo para así poderlo tranquilizar. Respondió el hombre cargando su rifle. Iré contigo. Dijo Max seguido de Ben y el resto de jóvenes junto a ellos a lo que Wes se opuso. No, tú, Gwen, Hope y Jen se quedarán. Solo hombres pueden aventurarse a encarar a los espíritus en el desierto. Así ha sido durante cientos de años. Los tiempos cambian pero las costumbres no. Informó el hombre mayor molestando a su nieta y el resto de chicas. Si eso es verdad, me gustaría saber cuántas veces esta tribu ha tenido que lidiar con alienígenas y sobre todo los Loboan como para tener esas costumbres.
Pensó el castaño con interés en la historia de la tribu. Pero nosotras podemos ayudar, saben de lo que somos capaces. Dijo Gwen con el ceño fruncido. Hasta que Max puso una mano en su hombro. Su tierra, sus reglas, Gwen. Dijo Max con un tono tranquilo, viéndola a los ojos, a lo que su nieta se resignó a esperar. Mientras que Charmcaster no protestó, pues entendía las costumbres de otras comunidades, pues en Legerdomain tenían las propias. Y Jen estaba con sus brazos cruzados molesta, queriendo ir con ellos. Notando su estado de ánimo, Ben se acercó a ellas en un intento por animarlas. No se molesten con él, de cierto modo solo se preocupa por ustedes, yo más que nadie sé lo fuertes que son. Decía Ben de forma empática, llamando su atención. Sí lo entiendo, pero igual me molesta. Dijo Gwen irritada hasta que Ben rodeó sus hombros con un brazo. Oh, vamos, anímate, considera esto como un descanso de nuestras desventuras, esta vez con suerte resolveremos esto rápido. Decía Ben con una sonrisa, logrando hacer que Gwen hiciera lo mismo. Quizás tengas razón en eso. Dijo la peli naranja de mejor humor ante la actitud del castaño. Jaja, cuando no he tenido la razón. No me contestes. Preguntó Ben con diversión, alzando una mano en negación al ver cómo Gwen estaba por responderle. Recibiendo un leve codazo en su costado como juego mientras ella sentía. De acuerdo, ten cuidado o iré de todos modos a salvarte el pellejo. Dijo Gwen con una sonrisa, a lo que Ben asintió. Estando por irse fue detenido por quien le dio un beso su mejilla, sorprendiéndolo y avergonzándolo al igual que al otro par de jóvenes. Ten cuidado, Ben, buena suerte. Dijo Jen con una sonrisa, ignorando las reacciones de las chicas. ¿Y ti qué mosca que te pico, Jen? Cuestionó Gwen, a lo que la mencionada solamente señaló una vitrina en la que se encontraba un tapiz. ¿Qué? Solo hice lo que está escrito en esa vitrina. Dijo inocentemente. Todos viendo cómo en el tapiz, se podía ver dibujados una mujer besaba a un guerrero, antes de partir a una cacería junto a sus compañeros. Y bajo esta una placa con una inscripción. Una mujer debe expresar su cariño a un hombre para impartir bendiciones, y asegurar su retorno a su lado. Leyó Gwen sorprendida. Esperen un segundo, ¿eso nunca estuvo allí antes de dónde salió? Dijo Kai desconcertada. Sin que ninguno lo notara, Deadpool los observaba dentro de una vitrina, disfrazado completamente como un aborigen junto a otros maniquíes. Jijiji, que viva el amor, muchachos. Se reía mentalmente el mercenario, feliz de aportar sus 2 centavos en mejorar la relación de los jóvenes. Bueno, si es parte de la tradición, no hay nada que hacer. Dijo Hope acercándose a Ben y besando su mejilla. Cuídate mucho, Ben, vuelve pronto. Dijo la maga dulcemente, aumentando el tono de rojo en las mejillas del castaño. Riéndose divertida por la reacción para luego mirar a la molesta peli naranja que lo veía con una ceja temblando. Max dijo, su tierra, sus reglas. Yo solo obedezco, ¿acaso tú no, señorita bien portada? Dijo descaradamente con una sonrisa divertida. Bueno, gracias chicas, yo ya me voy. Dijo Ben avergonzado, dando un par de pasos para irse antes de que haya un conflicto / pelea de gatas. Al menos hasta que Gwen lo detuvo sujetando su muñeca, para luego besar su mejilla igualmente. Ya, ve de una vez y no te demores. Dijo la joven aguantando la vergüenza. Sí, señora. Dijo Ben antes de salir corriendo del lugar con la cara totalmente roja, pero con una inevitable sonrisa. Señal de que le gustó las muestras de afecto de las 3 chicas. Mientras que las mencionadas se veían con rayos saliendo desde sus ojos desafiantes antes de salir del museo. Y Kai las veía con una gota en la nuca por su actitud. ¿Qué rayos acaba de pasar? Se preguntó la joven en voz alta parada junto a la vitrina con maniquíes. Pelea de amor, niña. Dijo Deadpool repentinamente. A lo que vio su alrededor en busca de quien le respondió, no viendo a nadie con excepción de los maniquíes. Creo que me estoy volviendo loca. Dijo rascándose la cabeza confundida, alejándose de la vitrina. Mientras que Wade la seguía con la mirada. Hasta volver a mirar al frente cuando Kai observó hacia atrás por encima de su hombro. Hasta que dejó de mirarlo un momento y volvió a mirar atrás. Solo para sorprenderse al ver cómo uno de los maniquíes dentro de la vitrina había desaparecido. A lo que se apresuró a salir del lugar. Espero que el Yenaldo si sea lo único de lo que preocuparse. Dijo la joven con un escalofrío acercándose al trío con prisa. Mientras tanto en el desierto, Wes observaba el suelo, notando un rastro de huellas dejadas por el licántropo. ¿Sabes? Esto me recuerda a la vez que perseguimos al Yeti en el Himalaya. Dijo Maxa haciendo sonreír a su amigo al recordar esa aventura. ¿De verdad se han encontrado al Yeti?
Preguntó Ben sorprendido pues dudaba si se trataría de un alienígena. Así es, aunque en realidad era un alien de la especie Gymnopithecus, cuya apariencia es similar a un simio gigante capaz de lanzar electricidad. Explicó Wes siguiendo el rastro sorprendiendo aún más al joven. Santo cielo, no recordaba que fuera de la misma especie que Shocksquatch. Pensó el reencarnado queriendo saber más de aquel suceso. ¿Y qué hacía en la Tierra? Preguntó a lo que Max respondió. Era un mercenario buscado el cual intentó esconderse en la Tierra, nos encargaron a nosotros capturarlo y después de una gran búsqueda y una pelea logramos capturarlo y entregarlo a los demás plomeros quienes lo sacaron del planeta. Terminó de explicar el hombre mayor. Hasta que Wes se detuvo notando cómo el rastro continuaba por un valle entre dos grandes paredes rocosas. De regreso en el pueblo las 4 chicas se encontraban sentadas sobre el techo de una casa mientras conversaban. Parece que le tienen bastante aprecio a Ben. Mencionó Kai luego de que Gwen y Ope hayan contando algunas de sus vivencias previas. Mencionando al castaño en más de una ocasión. Sí, él es una buena persona, tiene un gran corazón y siempre se esfuerza por ayudar a los demás, aun si pareciera que otros no lo merezcan. Dijo la maga con una sonrisa, recordando cómo había puesto más manos al fuego por ella, solo para desearle una mejor vida. A pesar de las malas cosas que hizo. A pesar de que antes era bastante molesto y escandaloso siempre quiso hacer lo correcto, Jeje siempre soñó con ser un héroe y ahora cumplió su sueño, no importa cuántas veces lo derriben siempre se vuelve a levantar. Dijo Gwen con un tono feliz y de admiración, rememorando cada momento en el que estuvo en peligro y este luchó con uñas y dientes para salir adelante. Vaya, cualquiera en su ya se habría rendido, es admirable que tenga tanto valor. Reconoció Kai al ver cómo este no dudó en ayudarla y saltar al agua nuevamente para rescatar a Gen. Eso es lo que lo hace genial. Dijo Gen con una gran sonrisa. Aunque a veces parece que sufre más de lo que deja ver, varias veces se lleva la peor parte de los conflictos. Continuó la peli naranja. Esta vez recordando las veces en las que terminó herido de gravedad, todo lo ocurrido con Fantasmática y el dolor que le generó y cómo este aparentaba estar tranquilo, pero notaba como simplemente intentaba no preocuparlos. Es cierto, ha pasado por muchas cosas malas que le habrían provocado un trauma a cualquiera. Dijo Hope pensando en aquella conversación en la que ambos se sinceraron con el otro. Cosa que bajó un poco el ánimo de las demás hasta que volvió a tomar la palabra. Pero sigue ahí firme ante todo siguiendo adelante. Y yo estaré a su lado para asegurarme de que esté bien y ayudarlo a aliviar su dolor. Dijo con una sonrisa brillante, mirando a Gwen descaradamente para molestarla. Oye, que no se te olvide que Ben es mi compañero, yo me encargaré de eso. Protestó Gwen aumentando la diversión de la maga. Y tú no olvides que somos un equipo y tengo que pagarle a Ben de alguna manera su generosidad. Continuó echándole leña al fuego la peli blanca. Pero antes de que ambas jóvenes comenzaran a discutir infantilmente como amigas barra rivales, Gen comenzó a quejarse, moviéndose incómoda mientras se rascaba todo el cuerpo. Ah. ¿Qué me pasa? ¿Me pica todo el cuerpo? Decía la chica levantándose, con la comezón siendo cada vez más intensa. Oye Gen, ¿te encuentras bien? Preguntó la peli naranja al ver cómo no dejaba de rascarse antes de abrir sus ojos con sorpresa junto al resto, al ver cómo su apariencia comenzaba a cambiar. Uf, sí, ya me siento mejor. Respondió la peli negra no percatándose de sus cambios. ¿De verdad? Pero si te ves. En bueno. Decía Hope intentando buscar las mejores palabras para expresarse. Más peluda. Dijo Kai directamente haciendo que Gen se mirara las manos con sorpresa al tener largas garras negras. Además de haberle crecido los caninos y sus orejas se volvieron puntiagudas. Un pelaje gris cubrió todo su cuerpo, además de volverse más alta y adquirir un físico más atlético. Reflejado en su ropa debido a que su camisa dejaba expuesto su abdomen, su pantalón holgado, ahora le quedaba más ajustado además de rasgarse en algunas secciones al igual que sus zapatillas se habían roto dejando expuestos los dedos con garras en sus pies. ¿Pero qué me sucede? Cuestionó Gen sorprendida y muy confundida. Aunque no se sentía preocupada ni asustada, más bien era lo contrario. Creo que te mordió el Genaldo o sí, se dice que puede volver a otros como él. Explicó Kai. Pero no tengo una herida o sí. Dijo la chica viendo sus brazos entre otras partes de su cuerpo en busca de alguna marca. No creo que encuentres algo, cuando te trajimos al campero usé un hechizo para sanar tu cuerpo por completo y no me fijé si tenías alguna otra herida que fuera en la cabeza. Informó Gwen.
Y antes de que siguieran analizando la situación de Gen, su atención se dirigió en la distancia cuando un aullido resonó desde el desierto. De regreso con el trío, estos siguieron el rastro hasta llegar a un desfiladero, viendo cómo a unos metros en el fondo el licántropo parecía estar buscando algo entre un montón de chatarra. Wesley apuntó con su rifle, listo para disparar, sin embargo el Genaldo Ossi escuchó cómo el dardo era disparado del arma, esquivándolo y arremetiendo contra el trío. Esquivando los dardos y disparos de maná de Ben hasta acercarse lo suficiente intentando atacarlos con sus garras. A lo que Ben esquivó saltando hacia atrás de regreso a la tierra, mientras que Wes y Max se resbalaron cayendo por el desfiladero. Por lo que usando el chaquetrix Ben invocó a Flora indicándole rápidamente que ayudara al par de hombres mayores. Acatando la orden, la Florauna saltó al desfiladero estirando sus brazos atrapando a ambos hombres, mientras sujetaba una roca con sus lianas inferiores amortiguando la caída y dejándolos de forma segura en el suelo. Antes de impulsarse para regresar a la cima, viendo cómo Ben peleaba contra el licántropo, esquivando sus arremetidas, zarpazos y mordidas. Golpeándolo varias veces con sus puños recubiertos de maná, arrastrándose por el suelo con cada impacto, hasta que gruñendo furioso volvió a arremeter contra el humano molesto. Sin embargo, en vez de atacarlo convencionalmente, abrió su mandíbula en 4 secciones al momento en que estuvo frente a él, generando un potente aullido sónico color morado que impactó directamente, arrastrándolo con gran velocidad hasta chocar con una pared rocosa, agrietándola por el impacto. Cosa que enfureció a la mujer planta de sobremanera quien comenzaba a desatar su lado salvaje. Cerrando la mandíbula que rodeaba su cabeza, se enterró bajo tierra, se desplazó a través de la roca dejando grietas por su paso, hasta atraparlo con varias lianas repletas de espinas rojas que se incrustaban en su carne al apretarse con fuerza, provocando que chillara de dolor. Hasta que frente a él vio con miedo como la Florauna emergió del suelo, abriendo la mandíbula superior dejó expuesto su rostro, viendo con una macabra sonrisa a su presa. ¿Con qué quieres problemas, lobito? Pues te metiste con quien no debías, tu alboroto me dio hambre. Decía Flora ampliando su sonrisa dejando ver sus afilados dientes. A lo que el lobo intentaba liberarse inútilmente de su agarre hasta ser arrastrado al suelo, pero antes de que pueda cerrar su mandíbula superior sobre él y comenzar a comérselo. Este volvió a usar su aullido sónico con todas sus fuerzas sobre ella, logrando liberarse y alejarse unos metros. Herido y con varias espinas sobre él, el Genaldo Ossi intentó escapar al estar delante de un oponente muy peligroso. Sin embargo, una serie de explosiones delante de él a causa de unos frutos negros le impidió continuar. Jejeje, muy listo lobito, conoces buenos trucos, las presas saben mejor cuando intentan escapar. Dijo Flora volviendo a salir del suelo con sus heridas totalmente regeneradas. En ese momento el Genaldo Ossi sintió el verdadero terror, comenzando a esquivar lo mejor que podía las lianas que brotaban del suelo para atraparlo y a la misma Florauna que estiraba sus brazos con el mismo propósito. Mientras que Ben se levantaba algo adolorido, habiendo logrado amortiguar gran parte del impacto al cubrir su cuerpo con una capa de maná. Sin embargo, las ondas sonoras que recibió fueron muy potentes, cosa que lo dejó aturdido un tiempo, escuchando un intenso zumbido en sus oídos. Hasta que pudo recuperarse. Viendo con una sonrisa como Flora prácticamente jugaba con su comida mientras que el lobo luchaba por resistir a ser comido. Hasta que su suerte se terminó siendo atrapado por sus piernas por un brazo de Flora y amordazado por una liana. Mientras era arrastrado clavó sus garras en el suelo en un intento por evitar el avance, dejando las marcas de sus garras sin tener éxito. Hasta que de repente tanto el chaquetrix como el símbolo de Flora comenzaron a desprender electricidad morada y desapareció en un destello rojo. A la par que Ben presentó los mismos cambios que Gen exactamente al mismo tiempo, cosa que lo sorprendió enormemente. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué yo estoy cambiando? Decía el castaño alterado, notando a lo lejos como el licántropo escapaba. Recordando su pelea anterior a lo que abrió los ojos entendiendo qué había pasado. Y poco después, su abuelo junto a Wes subieron hasta llegar con él, sorprendiéndose al ver su cambio de aspecto. «Ben, ¿estás bien?», preguntó Max preocupado. «Te mordió el Genaldo Ossi», dijo Wes seriamente. «Algo así, abuelo, no creo que sea un espíritu o algo así, creo que es un alienígena. El chaquetrix comenzó a fallar y desprender electricidad durante la pelea y creo que eso es lo que me afectó», explicó el castaño su teoría, considerando que era el momento apropiado para informarles de este hecho. Para resolver esto rápidamente. Es una buena posibilidad, antes de decidir qué hacer ahora, primero debemos regresar al pueblo con las chicas.
Sugirió Max, a lo que ambos asintieron de acuerdo, poniéndose en marcha. Tiempo después, de regreso en el pueblo, Gen tuvo que permanecer oculta en el camper para evitar que los turistas se alarmaran. Notando cómo el trío había regresado al pueblo, acercándose a su dirección, y para su sorpresa Ben tenía la misma apariencia que Gen. Gen también. Entonces eso quiere decir que ella no está perdida, sino que apareció durante la pelea. Pensó Ben. Comprendiendo la situación de la joven, Wes se dirigió a hablar con un grupo de turistas que al parecer querían irse del pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el desierto?, preguntó Gwen preocupada. Considerando por todo lo que pasamos, nada fuera de lo normal para mí, respondió Ben encogiéndose de hombros. Ben, esto no es gracioso, te dijimos que tuvieras cuidado, dijo Hope frotándose la frente. Pues yo pienso que te ves muy bien, dijo Gen abrazándolo desde su espalda, frotando su mejilla con la del chico. Al menos alguien me apoya. Pero ya en serio, descubrimos algo. Al parecer el Genaldo sí es en realidad un alienígena que dañó el Chaquetrix durante la pelea, ocasionándome este cambio, explicó el castaño, sorprendiendo a Kai y Gen principalmente. Pues en el caso de Hope y Gwen, que ya tenían más experiencia en cosas extrañas, que de alguna u otra forma estaban relacionadas con alienígenas como los responsables, les parecía una explicación bastante razonable. Entonces, ¿qué pasa con Gen? ¿Por qué ella cambió de repente?, preguntó la peli blanca confundida. No me había dado cuenta al inicio, pero cuando apareció por primera vez el Genaldo y rasgó el reloj con sus garras, brilló de color amarillo y desprendió una onda de energía. Como lo que pasó con Últimos y Cara, eso debe significar el color amarillo, permite invocar a una chica de la misma especie que quien toque el reloj, deducía Gwen en base a experiencias previas. O sea que si eso es cierto, entonces Gen no es una humana, es la alien que surgió cuando el lobo tocó el reloj. Continuó la deducción la maga, sorprendiendo a Gen. Es complicado de entender, pero de alguna manera siento que es verdad, dijo la peli negra siguiendo sus instintos. ¿Pero por qué me veía igual al resto de su especie?, preguntó Hope, a lo que Ben se encargaría de responder. La verdad, no es la única que se ve diferente al resto de su especie. Por ejemplo, Jade y Vulpina no se ven muy similares igual a Tetrax o a otros Vulpimancers, sino más bien parecen ser híbridos entre sus especies y ADN humano. Supongo que Gen tendrá mucho ADN humano en su interior sumado a la falla del Chaquetrix, ¿no lo crees, abuelo?, explicó el castaño para luego mirar al hombre, quien levemente nervioso asintió. Sí, esa debe ser la razón. Al parecer el Chaquetrix realiza una unión entre ambas especies al momento de invocar a una de las chicas, unas más equilibradas que otras, explicó Max como si lo estuviera deduciendo, a pesar de que sabía perfectamente que ese era la función y el objetivo tras tal función. Bueno, ahora que tenemos todo claro, solo tengo una duda más, dijo Gwen llamando la atención de todos. ¿Cuál?, preguntó Gen curiosa. ¿Hasta cuándo vas a tener sujeto a Ben?, cuestionó la peli naranja señalándola. Pues durante toda la conversación había estado abrazando a Ben, sin ninguna señal de separarse en algún momento. Dándose cuenta de aquel detalle, la chica lobuna sonrió con juguetona malicia antes de responder. Nunca, dijo Gen afirmando más el abrazo sobre el castaño, quien solo reía derrotado ante las provocaciones de sus compañeras. Y Max no podía estar más entretenido con cada dramático conflicto entre los jóvenes. Ojalá esto nunca pare, jejeje, pensó con una sonrisa el hombre mayor, no habiendo mejor telenovela a su parecer. Aunque lo de mi cambio sea algo inesperado, quizás Cortana, Puray y Hax puedan reparar. Las llamaré ahora mismo, dijo Ben separándose de la peli negra, presionando el botón para desplegar el anillo, sorprendiéndose al ver que no pasaba nada. ¿Qué? ¿Por qué no funciona?, preguntó Ben cada vez más asustado, presionando repentinamente el botón y girando el anillo sin que ocurriera algo. ¿Qué pasa? Pero si había invocado a Flora hace poco, a menos que... ¡Ay, no! No, ¿y si el reloj estaba en peor estado del que imaginé? Mierda, ¿qué hice? Vamos, por favor, funciona, decía cada más desesperado, pensando en que realmente lo había arruinado y pudo haberle pasado algo fatal a las chicas en su interior. Ben, cálmate, si el reloj está averiado podemos arreglarlo con el medallón de restauración, dijo Gwen sujetándolo por sus hombros para atraer su atención. Es verdad, voy por él, dijo Ben corriendo dentro del camper buscando desesperadamente el medallón.
sorprendiendo a las presentes por tal preocupación demostrada, reafirmando lo que habían hablado con anterioridad, sobre que el castaño constantemente sentía temor ante su bienestar. Regresando con el medallón, concentrando su maná sobre este para reparar el chaquetrix, brillando de color amarillo un momento. Volviendo a presionar el botón con la esperanza de que funcionara esta vez. Cosa que para su horror no fue así, y seguía sin funcionar. Alarmando y preocupando a los presentes, pero sobre todo al castaño. No lo entiendo, debería haber funcionado. Dijo Gwen desconcertada. Preocupada por la reacción de Ben, quien ya no sabía qué más hacer, pero antes de que pudiera decir algo para disculparse por su actitud desesperada, fue abrazado tanto por la loba como por la maga, quienes querían consolarlo y mostrarle apoyo. Tranquilo Ben, no te sientas culpable por esto. No hiciste nada malo. Dijo Hope frotando su espalda. Sí Ben, ese lobo sarnoso es el culpable y yo me encargaré de darle una paliza y luego encontraremos la forma de arreglar el reloj. Dijo Jen acariciando su cabello. Cosa que sorprendió al castaño, teniendo sentimientos encontrados ante tal situación en la que se encontraba, pues por un lado le alegraba que intentaran ayudarlo. Pero por un lado se sentía molesto consigo mismo al hacer un escándalo, pues a pesar de conocer parte de la historia, no siempre abordaba la situación de la mejor manera, habiéndose equivocado varias veces en el pasado. Por lo que simplemente dio un suspiro, manteniendo la esperanza de que eventualmente el reloj se arreglaría con algo de tiempo, y abrazó a ambas chicas agradeciéndoles por su apoyo. Gracias chicas, tienen razón, perdón por alterarme. Me dejé llevar por la preocupación. Dijo Ben apenado, a lo que el par sonrió levemente antes de separarse. No te preocupes por algo, somos un equipo, ¿no? Para apoyarnos. Dijo la maga dándole un leve codazo. Bueno, ahora que todo está arreglado iré con Wes para ver si hay alguna novedad sobre el lobo, ustedes aprovechen para descansar y comer algo. Dijo Max con una sonrisa. Revolviendo el cabello de Ben como muestra de apoyo antes de irse caminando. Vaya, sí que son un grupo muy peculiar. Dijo Kai con interés ante su forma de actuar, preguntándose por qué tipo de cosas habrán pasado día a día. Tiempo después se podía ver a Jen llenando un tazón con varios huevos para luego vaciar una caja de leche y comenzó a comer salvajemente, salpicando el contenido del tazón por todas partes, y por fortuna Gwen se había cubierto tras su computadora al estar sentada delante de ella. Lástima que Kai, sentada a su lado, no tuvo esa misma suerte y tenía la cara con varias salpicaduras, viendo a la loba con una expresión seria. A lo que ella se rió nerviosa ofreciéndole una servilleta con sus dientes. Mientras que Hope se reía más abiertamente ante tal escena, estando parada detrás de Jen, y Ben buscaba algo que comer en el refrigerador. Siendo este un pollo frito, el cual comenzó a comer con ambas manos antes de sentir como su cuerpo crecía repentinamente, volviéndose más musculoso y robusto sobre todo en la zona superior de su torso. Teniendo cara de perro sin su cabello habitual en su cabeza. A la par que Jen, cuyo pelaje se volvió más pronunciado, sus orejas se volvieron más grandes y su rostro se asemeja más al de un perro pero con un hocico menos pronunciado. Sus extremidades se volvieron más largas y gruesas, creciéndole una larga cola a diferencia de Ben, y su pecho se volvió más pronunciado al igual que sus caderas. Curiosamente en esta ocasión la ropa de ambos se había adaptado a sus cuerpos. Cada vez se parecen más a unos Yenaldosi. Dijo Kai sorprendida. Bueno, pues yo me siento como yo. Dijo Jen con una sonrisa comenzando a olfatear detectando un olor en particular. De modo no es incómodo tener esta apariencia, es como ser Ben 10.000. Dijo Ben con una sonrisa, internamente feliz de poder convertirse en alguien al menos una vez. Antes de detectar el mismo olor que la chica lobuna, ambos saliendo del camper, saltando al techo para oler mejor. Siendo capaces de ver en la oscuridad, viendo a lo lejos como el olor que los atraía era el de un conejo silvestre. Saltando en su dirección con la intención de comer, siendo vistos por el trío de chicas, y el pobre conejo, al sentirse en grave peligro, se escondió rápidamente en su madriguera bajo la tierra. Y ambos licántropos excavaron la tierra con la intención de atraparlo, actuando totalmente por instinto hasta que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Viendo hacia atrás arrodillados en el cielo como Kai estaba cubierta por tierra mientras que Gwen y Ope se habían cubierto tras una roca. Jajajaja, qué mala suerte tienes, Kai. Se reía divertida la maga. Ups, lo sentimos, Kai. Dijo Ben apenado mientras que Jen asentía de acuerdo. Momento en el que el par de hombres mayores regresaron al camper. La estación de rastreo de la NASA ha sido atacada por un extraño lobo, casi mata a los guardias que estaban allí.
llevándose el equipo satelital además del recibidor que tenía en una antena en el pueblo. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Max confundido. No estoy seguro, pero es mejor detenerlo rápido para evitar problemas mayores, dijo Wes comenzando a realizar un dibujo en el suelo. La estación de la NASA está en el oeste, en el norte, sur y este hay agua, lo que significa que se mantendrá en el oeste, explicó el hombre, a lo que todos asintieron. Bien, entonces que comience la cacería, dijo Gen con una sonrisa remarcando sus colmillos. Esta vez vamos todos juntos, ni tendrá posibilidad de pelear ni escapar de esa manera, dijo Ben en un tono serio. Posteriormente el grupo se equipó con las armas que guardaban en el camper, recorriendo el desierto siguiendo el rastro del Yenaldo Osi. Escuchando un aullido a lo lejos, continuaron su trayecto hasta llegar a una cueva, en la que parecían haber unas ruinas de otra tribu. Habiendo llegado el rastro hasta allí, por lo que Gen pareció oír algo, por lo que corrió en una dirección dentro de la cueva y Ben la siguió para darle apoyo, mientras los demás buscaban en otras direcciones. Ben seguía el olor de su compañera al haberla perdido de vista durante el trayecto, momento en el cual su cuerpo volvía a cambiar, asemejándose mucho más al Yenaldo Osi, habiéndole crecido cola, su hocico se largó y sus brazos junto a su torso ampliaron su volumen. Sintiendo como sus sentidos se amplificaron, percatándose de que alguien lo estaba observando sobre una roca, abalanzándose sobre él antes de que pudieran reaccionar. Forcejeando con el individuo encima suyo, pensando que era el licántropo enemigo, deteniéndose al sentir cómo le lamían su rostro y hocico repetidamente. Dándose cuenta de quién en realidad lo había embestido, no siendo alguien más que Gen, la cual igualmente había vuelto a cambiar acentuando más sus rasgos lobunos. Sin embargo, a diferencia del castaño, la composición de su cuerpo era más equilibrada y estilizada, siendo un remanente de sus genes humanos. Gen, ¿qué estás haciendo?, cuestionó Ben desconcertado por su repentina actitud. Juju, Ben simplemente quería estar a solas con mi lobito, respondió de forma coqueta la chica lobuna, estando sentada sobre el regazo de Ben, mordiendo suavemente su cuello. Quien, sorprendido por sus acciones, la sujetó por sus hombros para alejarla levemente. Gen, debemos encontrar al Yenaldo Osi, no podemos distraernos, dijo el lado racional de Ben. Oh, vamos Ben, solo un ratito. ¿Acaso no me quieres?, insistió la chica en el mismo tono, soplando sobre una de sus orejas antes de darle un leve mordisco, provocando que el lado racional de Ben entrara en conflicto con sus instintos, oliendo el cuello de su compañera, volviéndolo loco, sucumbiendo a sus deseos, rodeándola con sus brazos antes de morder su cuello sin lastimarla, haciendo que chillara de placer. Antes de ser derribada en el suelo y ambos comenzaron a besarse, morderse y acariciarse. En ese momento la frágil voluntad de Ben sucumbió ante las feromonas de su nuevo cuerpo y las provocaciones de una chica salvaje. Aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes, dijo Deadpool viendo el momento a lo lejos con unas gafas de visión nocturna, mientras que el resto del grupo encontró un rastro de huellas que salían de la cueva. ¿Creen que esos dos hayan encontrado al Yenaldo Osi?, preguntó Kai con dudas al no oír ruidos de alguna pelea. Puede ser. Estén alerta, escuché algo, dijo Wes con el cañón eléctrico. Por ahí, dijo Max señalando una pared de rocas a lo que el grupo estuvo por atacar. Esperen, somos nosotros, exclamó Ben alzando sus manos, sorprendiendo a todos por su nuevo cambio. ¿En dónde estaban? ¿Lo encontraron?, preguntó Gwen intrigada. A lo que Gen tomó la palabra. Había seguido un rastro de su olor, pero no encontramos nada, creo que este lugar fue su refugio después de su última pelea, dijo la loba, siendo este hecho verdadero, pero le servía como excusa. A lo que Ben asintió con la cabeza desviando levemente la mirada. Gracias a Dios no pasaron a mayores hace un momento atrás, para la decepción de cierto mercenario. Continuando su camino, de forma inexplicable otra tormenta se generó en el desierto, con una intensa lluvia seguida de rayos morados. Definitivamente estas tormentas no son normales, dijo Hope teniendo un mal presentimiento. Hasta que algún tiempo después fueron emboscados por el Yenaldo Osi, el cual realizó un aullido sónico impactando directamente sobre el grupo, arrastrándolos por el suelo hasta chocar contra unas rocas. A lo que Ben y Gen recibieron la mayor parte del impacto para proteger a los demás. Recomponiéndose rápidamente vieron como el lobo estaba parado sobre una roca viéndolos mientras gruñía antes de aullar al aire. Antes de que pudieran ir a atacarlo, el par de licántropos escuchó como algo se acercaba desde arriba. ¡Cuidado!, gritó Ben sujetando a las tres chicas mientras que Gen sujetaba a ambos hombres antes de saltar.
evitando ser aplastados por lo que cayó desde el cielo, dejando un gran cráter por la fuerza del impacto. Alarmándose ante el nuevo enemigo desconocido, siendo lo que parecía ser un gran hombre de amplia musculatura, teniendo la piel completamente negra con marcas moradas brillantes, y su rostro parecía estar deformado con colmillos y ojos torcidos. ¿Qué rayos es esa cosa?, preguntó la maga sorprendida. Un momento, que ese no es, decía Gwen reconociendo levemente algunas características del hombre. Pulgares, reveló Ben totalmente atónito por este gran cambio. ¿Pero qué mierda acaba de pasar? ¿Él nunca estuvo transformado en eso? ¿Qué le ocurrió?, pensaba el reencarnado confundido, viendo cómo Pulgares arremetía como un gorila salvaje contra ellos para atacarlos. A lo que Ben arremetió contra él concentrando maná en sus manos, y de forma instintiva la energía se refinó hasta formar largas garras moradas. Sorprendido por su nuevo truco, comenzó a pelear contra el monstruo, realizando varios cortes por su cuerpo los cuales parecían no hacerle ningún daño. Y en respuesta el monstruo atacaba de forma errática y de forma mucho más rápida en que lo haría normalmente, destruyendo el suelo y rocas con cada impacto con tal facilidad que daba miedo. Siendo respaldado por Max, quien lanzó una onda de energía desde su hacha impactando en el torso de Pulgares generando una explosión, que si bien no lo lastimó, sí lo aturdió levemente, atrayendo su atención sobre él. Mientras que Gen comenzó a pelear contra el Llenaldo Osi como dos animales salvajes, usando sus colmillos y garras. Sintiendo una leve familiaridad al estar emparentados por el ADN, pero eso no podía importarle menos a ambos, queriendo despedazarse mutuamente. Teniendo el Llenaldo Osi la ventaja en la pelea al ser más grande, fuerte y estar furioso. Sometiendo a Gen contra el suelo, abriendo su mandíbula para usar su aullido sónico. Siendo repentinamente embestido por un par de tótems cuadrúpedos de Charmcaster, alejándolo de su compañera, quien se recompuso parada en cuatro patas junto a la maga, viendo cómo el licántropo destruyó los tótems viendo al par con furia. Listo para atacar. Al menos hasta que una bandada de tótems murciélago de la maga comenzaron a rodearlo, siendo bastante molestos, intentando quitárselos de encima. Quedando expuesto al momento en que la maga lanzó una bomba de maná explotando directamente sobre él y Gen aprovechó para retomar su ataque. Mientras peleaban, Kai retrocedió un paso, chocando su espalda con algo que no era roca, volteándose rápidamente se espantó al ver a otro monstruo igual a Pulgares. Solo que este era más pequeño y delgado con una boca más grande y grotesca. Ácido, dijo Gwen formando una barrera alrededor de Kai cuando el mencionado hombre exhaló una nube de humo corrosivo color morado, la cual para su sorpresa y horror disolvía su barrera, por lo que formó un látigo de maná sujetando su cintura y atrayéndola hacia ella, antes de ser alcanzada por la peligrosa sustancia. Y pues usaba su arma, disparando una corriente eléctrica en contra del monstruo, quien solo parecía estar paralizado al estar mojado por la lluvia y electrificado antes de saltar sobre Wes intentando cortarlo con las garras de una mano. Fallando en su ataque pero sí logrando destrozar el arma en sus manos y Wes seguía esquivando los repetidos ataques de ácido hasta que Gwen se unió a la pelea, impactando potentes y rápidos golpes sobre el monstruo, entregándole de paso su lanza a Wes para que pueda defenderse. A pesar de tener habilidades y poder de sobra, tenían el terreno en contra debido a que se encontraban en un área estrecha con un acantilado en el cual tenía un acaudalado río en el fondo a causa de la tormenta. Por lo que tenían que limitarse a pelear físicamente para evitar daño colateral y no dañar a su abuelo, Wes y Kai. La lucha continuó un tiempo más hasta que el Llenaldo Osi usó su aullido sónico sobre el suelo generando un temblor, alejó a sus oponentes antes de escapar dejando atrás a Pulgares y Ácido. «Maldito cobarde, vuelve aquí», exclamó Gen molesta queriendo ir a perseguirlo, pero tenía que apoyar a sus compañeros, los cuales parecían tener dificultades para mantener a salvo al trío más vulnerable de la corrosión de ácido y los brutales ataques de Pulgares, quien parecía ser inmune a dicha corrosión. Hasta que Gwen tuvo una idea para resolver todo de inmediato. «El suelo, déjenlos caer a la corriente», dijo la pelinaranja a lo que todos asintieron. Y ambos licántropos abrieron sus mandíbulas para emitir un aullido sónico, mientras que Maximus lanzaban una ráfaga de energía de sus armas y ella junto a Hope lanzaron un torrente de maná, generando una gran explosión que mandó a volar al par de monstruos por el precipicio perdiéndose en el agua. Poco después desde el cielo comenzaron a caer rayos antes de disiparse de golpe nuevamente. Respirando aliviados de que todo haya terminado mentalmente, Gwen usó el medallón de restauración para sanar las heridas de los licántropos. Seguido a esto ambos comenzaron a aullar de dolor al sentir una corriente eléctrica desde sus cuerpos, alarmando a sus compañeros.
Hasta que vieron cómo sus ropas cambiaron completamente, siendo trajes de una pieza color blancos ajustados a sus cuerpos. Y lo más sorprendente, en especial para Ben, era que además del símbolo del Chaquetrix que apareció en el pecho de Gen, era que otro símbolo apareció en su abdomen, completando sus transformaciones. ¿Se encuentran bien, chicos?, preguntó Max desconcertado. Sí, estoy bien. ¿Pero porque yo también tengo el símbolo? Solo Gen debería tenerlo, dijo el castaño viendo cómo la mencionada se veía algo más animada que de costumbre. Ya recuperé mis recuerdos, mi especie se conoce como Loboan, entre otras cosas, pero ahora sí me siento como yo misma totalmente, decía la Loboan con una sonrisa alegre, pareciendo ignorar la pelea de hace tan solo unos segundos. Pues me alegro por ti, pero ¿qué acaba de pasar? ¿Qué eran esas cosas? ¿Y cómo es que los conocen?, formulaba pregunta tras pregunta la joven maga irritada. Esos dos son Pulgares y Ácido, eran los secuaces de un criminal payaso llamado Zombozo, aunque al parecer siguieron haciendo robos, la última vez que los encontramos. Luego de eso no tengo idea de qué les habrá pasado, explicaba Gwen lo que sabía del par hasta que Max continuó la explicación. Ya he visto eso antes, dijo el hombre mayor. Ambos debieron ser afectados por Corrodium, una sustancia muy peligrosa capaz de producir una gran cantidad de energía a costa de generar horribles mutaciones, explicaba Max llamando la atención de todos los presentes. ¿Y cómo aparecieron aquí? ¿Acaso el lobo sarnoso los convirtió en eso para usarlos de secuaces?, preguntó Gen. Él no, pero sus compañeros sí, aunque no me esperaba que usaran a esos tres en sus planes, pensó el reencarnado sabiendo quiénes eran los responsables, pero por obvias razones no podía decir nada. Sea como sea, debemos encontrar rápido al Loboan. Si huyó a media pelea quiere decir que esos dos no eran más que una distracción, dijo Wes seriamente, retomando su camino mientras que Ben aguantaba las ganas de probar si podía regresar a su forma humana y si el Chaquetrix se habría reparado. Teniendo que esperar hasta solucionar este problema, llegando hasta una cueva desde la cual salieron una bandada de murciélagos, adentrándose en esta siguiendo el rastro de huellas. «¡Ah! ¿Qué es ese olor?», se quejó Gwen notando un olor desagradable para ella. El olor a azufre es señal de lava, pero estos volcanes han estado extintos por millones de años, explicó Wes para acto seguido una de las paredes de la cueva colapsar y un torrente de lava emergiera desde allí. «¿Entonces no es de verdad?», preguntó Ope con sarcasmo. Antes de que todos comenzaran a correr, debió haber reactivado el volcán, dijo Max mientras corrían, hasta llegar a una caverna la cual tenía un río de lava en el fondo separando otro túnel por el que debían escapar. «Gwen, dame el hechizo elemental», pidió Charmcaster viendo a la peli naranja quien hizo lo solicitado. Y la maga usó su poder para controlar varias rocas a su alrededor para formar un puente, por el que cruzaron rápidamente a la par que evitaban ser aplastados por el derrumbe, llegando hasta una gran cámara la cual no fue afectada por la reactivación del volcán, viendo un camino de salida a lo lejos. «Muchas gracias, Hope, bien pensado», dijo Gwen con alivio. Fue pan comido», respondió con orgullo haciendo saltar el medallón sobre su mano un par de veces como una moneda. «Y me pregunto dónde estará el equipo que robó», dijo Max mientras caminaban. Cosa en la que Ben reflexionó, sabiendo que se encontraba en alguna parte de la caverna, pero no tenía idea de dónde estaba, teniendo que resignarse a dejarlo así. Sin embargo, su breve momento de paz llegó a su fin cuando el Genaldo Ossi, estando oculto en el lugar, realizó su aullido sónico directamente sobre el techo de la caverna, iniciando un derrumbe. Siendo consciente de que no podría derrotarlos en su estado actual, dejaría que la naturaleza haga el trabajo por él, aullando continuamente sobre la estructura mientras esquivaba los disparos de energía que le disparaban, logrando su cometido de desestabilizar el lugar al punto en que enormes escombros cayeron al suelo continuamente, a lo que Ben, Gwen y Howe bloqueaban formando barreras sobre todos, para evitar ser golpeados por la lluvia de escombros. Lastimosamente la cosa solo empeoraba pues la lava emergió de las paredes y el suelo frente a ellos se desmoronó formando una brecha, por la cual pasaba un flujo de lava. «No podemos dejar que esta lava llegue al pueblo», dijo Kai alarmada. Ya con su labor hecha el licántropo comenzó a correr en dirección a la salida de la montaña. «Oh no, ni lo pienses, perro miserable», exclamó Gen saltando la fisura con el impulso de un aullido sónico, arremetiendo contra su enemigo, comenzando a pelear nuevamente. «Gen. Rápido, salgamos de aquí», gritó Ben a lo que Howe volvió a formar un camino de roca,
cruzando por este, mientras Gwen mantenía la barrera ella sola para evitar que sea destruida, hasta que todos llegaron al otro lado y el castaño lobuno corrió en apoyo de su compañera. Ustedes váyanse, los alcanzaremos pronto. Dijo el castaño ante las protestas de las chicas y su abuelo, pero no tuvieron más opción que salir de la caverna. Mientras el trío de Loboan seguía peleando, intentando acabar definitivamente con el otro, a pesar de ser continuamente golpeados por los escombros. Hasta que Ben junto a Gen lanzaron un aullido sónico combinado al momento en que su enemigo hizo lo mismo, generando una onda de choque, la cual empujó al trío en direcciones opuestas, chocando contra una pared en el caso de la pareja de Loboans, mientras que el otro fue impulsado en dirección de la fisura llena de lava. Viendo cómo la caverna terminaba por colapsar, Ben abrazó a su compañera antes de formar una cúpula sobre ambos. Gen rápido, una vez más aullemos juntos, dijo Ben, a lo que la mencionada asintió. Mientras tanto, fuera de la caverna, el grupo restante logró salir a salvo de la montaña, viendo con gran preocupación por el par que quedó atrás, hasta que sintieron un temblor para luego ver cómo un torrente concentrado de maná perforó una de las paredes de la montaña y poco después una esfera de la misma energía, habiendo sido impulsada por el aullido cambiando del par. Disipando la cúpula, el par de Loboans se sentó en el suelo gimiendo agotados, respirando con la lengua afuera. Y el grupo se acercó a ellos aliviados de que estén a salvo, siendo la peli naranja quien se adelantó centrando su atención en Ben extendiendo sus brazos, al parecer queriendo darle un abrazo, por lo que Ben se relajó sonriendo levemente. Ben, eres un pequeño demonio. Voy a matarte, maldito saco que pulgas, si no dejas de preocuparme de esa manera, exclamó Gwen, comenzando a estrangularlo mientras lo sacudía. Mientras que el pobre licántropo agotado no podía liberarse de su furia y el resto del grupo los veía con una gran gota en la nuca. Hasta que Gwen lo soltó y en cambio lo abrazó por el cuello. Ya no te arriesgues más así, por favor, dijo suavemente mientras se le escapaban un par de lágrimas. En respuesta, Ben abrazó su espalda mientras frotaba su hocico contra el cabello de la joven como disculpa, manteniéndose en esa posición un momento antes de separarse. Bien hecho, chicos, finalmente todo acabó, dijo Max con una sonrisa. Si bien hecho, lobito, dijo Hope rascando la cabeza de Ben por detrás de su oreja. Gracias, pero detén eso, Hope, dijo el castaño en un tono cansado. No lo haré, negó la maga con una sonrisa. ¿Por qué no? Es incómodo, volvió a protestar el Loboan. ¿Y por qué mueves la pata entonces?, cuestionó divertida la peli blanca señalando su pierna derecha en constante movimiento. Qué humillante, dijo Ben resignado antes de tener un escalofrío cuando Gwen con una maliciosa sonrisa comenzó a rascar su cuello y su nuca. No paren por favor, jajaja, basta, me rindo, Gen, abuelo, ayuda, suplicaba Ben revolcándose en el suelo sintiendo una mezcla de costillas y dolor, cayendo en oídos sordos mientras que el par de hombres veían divertidos la situación al igual que Gen, estando además bastante agotada como para ayudarlo, y Kai se había unido a las dos primeras en su castigo pareciéndole bastante divertido. Hasta que entre tanto movimiento Gwen terminó presionando el símbolo en su abdomen, generando un destello rojo que regresó a Ben a la normalidad. A lo que el trío de chicas se detuvo de sus acciones para el alivio del castaño que intentaba recuperar el aliento, sentándose adolorido. Genial, volvía a la normalidad. El Chaquetrix se habrá reparado, decía Ben ya más calmado presionando un botón el cual envió a Gen al interior del reloj en un destello. Ay, me equivoqué de botón. Pero se reparó, qué bueno, decía al castaño mentalmente más tranquilo, quitándose un peso de encima. Tiempo después, de regreso en el pueblo, el sol brillaba en todo su esplendor mientras que otros habitantes del lugar hablaban con Wes. Buenas noticias, la gente está regresando. Gracias, dijo el hombre mayor con una sonrisa. No fue nada, este es nuestro trabajo, dijo Ben con una mezcla tranquilidad y cansando en sus palabras. ¿Y qué quería ese alienígena?, preguntó Kai no entendiendo el propósito de sus acciones. Como no pudimos encontrar nada del equipo que robó, no podemos estar seguros, respondió Max encogiéndose de hombros y Ben tuvo un leve tic en su ceja por el estrés. Vengan al museo, no se pueden ir sin sus regalos, dijo Wes comenzando a caminar junto a Max. Bueno, fue un muy largo y alocado día, pero de cierto modo fue divertido. Fuiste un buen lobo guardián, Ben, estaba pensando que algún día podría entrenarte como mi mascota, decía Kai centrándose su atención en Ben, quien se sentía fuera de lugar con ese comentario. ¿En serio? A pesar de no demostrar interés romántico por ella, de todos modos dice eso.
Pensó incrédulo el castaño. Sin embargo, Gwen junto a Hope fruncieron el ceño por lo dicho por la pelinegra. Entrenarlo. Estás loca, es una persona, no una mascota, no le puedes hablar así. Decía la pelinaranja molesta golpeando el hombro de Kai con un dedo un par de veces. Sí, solo yo puedo hablarle así. Apoyo la peliblanca alzando un brazo. ¿Qué estás diciendo? Yo soy la única que puede hacerlo. Reclamaba Gwen viendo a la maga. ¿Me están apoyando o se están burlando de mí? Cuestionaba el castaño confundido. Tú calladito te ves más bonito. Dijo Hope antes de volver a debatir con Gwen. Se veía que la peliblanca parecía estar disfrutando del momento mostrándole su apoyo a su manera. Oh sí, como digan, hagan lo que quieran, adiós. Decía Kai rodando los ojos con desinterés yéndose a su casa a descansar, siendo vista con el ceño fruncido por el par, hasta que el castaño intervino para evitar resentimientos posteriores. Ya tranquilas chicas, gracias por defenderme pero no creo que lo haya con malas intenciones, no se lo tomen en serio. Dijo Ben en defensa de la pelinegra. Haciendo que ambas chicas tuvieran que darle la razón, de todos modos no ya se irían de la aldea así que no valía la pena molestarse por eso. Bien, como sea aunque espero que no vuelva a decir algo así si es que la volvemos a ver. Dijo Gwen más calmada con un tono estoico, provocando que el castaño tuviera una gota en la nuca al recordar cómo actuó la susodicha con Ben cuando se reencontraron en Omniverse. Si yo también jeje. Dijo Ben rascándose la cabeza desviando la mirada. Cambiando de tema, ¿crees que puedas convertirte en alienígena otra vez? Preguntó Hope con curiosidad llamando la atención del par compartiendo su intriga. Pues no tengo idea, ni siquiera sabía que podía ser posible hacer eso y creo que solo fue por un fallo del Chaquetrix. Deducía el castaño desconociendo totalmente alguna explicación para este suceso. De todos modos no es momento para hacer experimentos, ya estoy bastante cansada. Habrá que dejarlo para después. Dijo Gwen dando un bostezo por estar de cacería toda la noche. Posteriormente los hombres mayores regresaron y Max tenía un par de bolsas con los regalos de agradecimiento de Wes, quien preguntó a dónde se fue Kai, a lo que le respondieron que se fue a casa a descansar. Bueno Max, fue agradable volver a verte, esta travesía me trajo buenos recuerdos, les deseo buena suerte en su viaje. Dijo Wes estrechando la mano de su amigo. Gracias amigo, lo mismo digo para ti, cuídate mucho. Dijo Max con una sonrisa. Caminando en dirección al camper seguido por los jóvenes, quienes igualmente se despidieron del hombre, quien al verlos alejarse en el camper, consideró la posibilidad de seguir en ejemplo de Max y prepárase tanto él como Akai para defenderse de posibles incidentes con alienígenas en un futuro. Y dentro de la montaña en una cámara alejada de las zonas exploradas por el grupo, una antena satelital construida con el equipo robado se activaba enviando una señal de energía a un satélite. Mientras que los viajeros retomaban su camino rumbo a su próximo destino, los jóvenes se sentían sumamente cansados, pues estuvieron despiertos toda la noche. Encontrándose sentados en la cama de Gwen hablando un momento antes de comenzar a quedarse dormidos, recostándose sobre la cama con Ben en medio de ambas. Y cada una abrazaba uno de sus brazos acurrucándose cerca de él. Mientras el castaño reflexionaba en lo que estuvieron hablando antes de dormirse. No creo que pueda transformarme en alguien otra vez, ¿o sí?